Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Hoy, en la clase de hoy, vamos a estar analizando el texto de Christie sobre los movimientos de víctimas frente a una encrucijada. Vamos a pensar en estos minutos a qué tipo de encrucijada se enfrentan los movimientos de las víctimas y el análisis de las víctimas que hace Christie en este texto nos va a permitir pensar algunas relaciones entre justicia penal o sistema penal, movimiento de las víctimas y castigo, por supuesto. Eh, Esta relación entre estos conceptos, ¿no? Justicia penal o sistema penal, movimientos de las víctimas y el poder de castigo por parte del Estado, es lo que vamos a continuar analizando durante toda esta segunda etapa del seminario, y vamos a quizás verlo en su momento más claro, más consagrado, cuando analicemos lo que ocurrió con las llamadas reformas Bloomberg en el año 2007 a partir de un texto de Máximo Soso. Ese texto va a funcionar como una especie de ejercicio práctico o que tiene la intención de, de mezclar alguna de las cuestiones que vimos desde el punto de vista teórico con un caso práctico que ocurrió a partir de un recorte de la realidad argentina que hace Soso en su texto. La clase de hoy simplemente va a ser presentar este texto. Se trata de un texto muy simple. Christie, al igual que otros autores abolicionistas, realmente creía en la posibilidad de evangelizar, eh, entre comillas, por supuesto, de evangelizar a través de la palabra. Entonces, todos los textos que van a encontrar de los abolicionistas son textos que muy simples, están pensados para personas no necesariamente vinculadas al ámbito del derecho, ni la justicia penal, son textos pensados para que lo pueda comprender cualquier persona, entonces tratan de ser lo más simple que puedan. Christie en particular es uno de los más prolíficos, expositores de este movimiento, ha escrito muchísimo, quizás en comparación con otros, y en este texto retoma dos cuestiones centrales de otras cosas que había escrito antes con anterioridad. Una es los conflictos como propiedad, es otro texto de él, y otra es retoma algunas de las cosas en esta selección de este texto, son unos textos, está sacado de un libro que es una compilación de algunos de sus textos, una selección de algunos de sus textos, que es de otro libro que se llama La industria del control del delito, en donde Christie empieza a observar cómo el ascenso y la explosión de la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos y en Rusia, hace que el sistema, un colapso, del sistema, y lo ve esto con una enorme preocupación. Entonces hago con Christie en este texto, que simplemente lo voy a presentar y tratar de exponer algunas de las ideas que son como más fuertes para pensar la relación entre víctimas y política criminal, víctimas y sistema penal, víctimas y castigo en general. Es una idea muy básica, muy simple, que también se encontraba presente un poco en el texto de Binder, que es la vinculación del castigo con la pretensión de castigar. Esta idea de castigo estatal con la pretensión de castigar. Y algo que ya se advertía en Binder, en Alberto Binder, y que aquí lo volvemos a repensar con Christie, es el para qué, ¿no? El para qué se castiga. Y hay una idea que Christie retoma en este texto, que en realidad es de un texto suyo anterior, que habla sobre los conflictos, que también obviamente por eso lo equiparo con Binder, porque, para Binder la idea de conflicto es central para entender un poco su posición y su construcción de una política criminal democrática. eh, y, y es la idea de que hay un Estado que castiga, pero se apropia de ese conflicto, ¿no? Hay un conflicto barra delito, ¿no? Christie, por supuesto, elige llamarlo conflicto, pero hay un conflicto entre dos personas y el Estado, a través del enjuiciamiento penal, se apropia de ese conflicto, sobre todo el fiscal. El fiscal tiene la pretensión eh, de solicitar una pena y enjuiciar a una persona por lo que ha cometido, y la víctima es dejada de lado o ha sido dejada de lado en ese proceso penal,
históricamente. Entonces, como retomando, por ejemplo, que habíamos hablado del gran legado, que podíamos hablar del realismo de izquierda cuando hablamos de ciertas reformas policiales, modelo de policía comunitaria, policía democrática, como le quieran llamar, lo que podríamos decir un poco adelantándonos hacia el final de esta clase es que uno de los grandes legados del abolicionismo es volver a incorporar en el centro del debate a la víctima como un poco en detrimento del Estado, digamos, ¿no? Esta idea de recuperar la idea de víctima y de daño social del delito. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Para Christie, en realidad, o a través de Christie nos centramos que no solo el Estado es el que detenta el monopolio de la violencia, esta idea bien weberiana de que el Estado es quien detenta el monopolio de la violencia, sino también implica algo más profundo para él, que es que tiene monopolio de la reacción social frente al delito. Entonces, no solo es que el que tiene la herramienta para castigar, para prender a un delincuente, llevarlo ante un tribunal oral y que se determine una responsabilidad y después sea privado de su libertad en una cárcel, sino que también el Estado busca apropiarse o se ha apropiado históricamente del conflicto, desde el surgimiento de los estados modernos, de cierta manera monopolizando también la reacción frente al delito, digamos. Por ejemplo, el ejemplo más evidente es que, por ejemplo, alguien, no sé, Pedro le robó la bicicleta a Juan y Juan no quiere que a Pedro castiguen, bueno, no tiene esa posibilidad, ¿no? Digamos, o sea, a Juan, cuando lo tengan, lo van a llevar ante un tribunal y lo van a condenar por hurto, por robo, etcétera, por más de que Pedro no quiera, por ejemplo. Esto es como un ejemplo medio burdo, pero para que se entienda esta idea de apropiación del conflicto. Bueno, Juan podría no declarar en el juicio, quizás esa decisión quizás pese un poco en los tribunales, o podría declarar a favor de su victimario, sería raro, pero es un ejemplo muy burdo simplemente, pero es para que se entienda de qué hablamos con la apropiación del conflicto por parte del Estado. Y esto, Christie empieza a notar que, primero que es, digamos, una injusticia, valga la redundancia o el juego de palabras, para con la víctima, dejarla fuera de los procesos, pero también empieza a notar que cada vez ha ido ganando mayor peso dentro del aparato de la justicia penal. Y acá nuevamente aparece esta idea de que hay ciertas garantías que se deben sostener en la justicia penal y por los cuales valdría la pena, digamos, seguir sosteniendo el derecho penal. Esto que ya estaba presente en el debate entre los abolicionistas y los garantistas, digamos, el garantismo penal. Pero la idea de Christie con este texto es tratar de reflexionar un poco sobre qué tipo de peso, o sea, él está como a favor de este surgir o de este resurgir de las víctimas y de los movimientos de víctimas, sobre todo porque evidentemente la víctima es alguien que merece ser escuchada en un proceso penal, que merece tener poder en un proceso penal y que sin lugar a dudas es la principal o la primera persona que ha sufrido el daño que el delito o el conflicto ha producido. Entonces merece un lugar ahí y que el Estado no se apropie de su conflicto, entonces merece un rol central. Ahora bien, lo que Christie ve con ciertos ojos de preocupación es de cómo muchos de esos movimientos de víctimas han sido conducidos por parte de estas políticas de ley y orden o políticos de ley y orden, sobre todo el conservadurismo que se dio a partir de los 80 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y que suelen ser aprovechados por campañas de ley y de orden. ¿Para qué? Para, en el caso concreto, quizás solicitar una pena mayor en su caso concreto, pero en líneas generales para tratar de conducir hacia estados más punitivos, digamos, donde esas demandas de castigo sean traducidas en una reforma, por lo general, de mayores cantidades de pena o de más tipificaciones, mayor inflación penal, más años de cárcel, menores posibilidades de egresos anticipados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para Christie, las víctimas y los movimientos de víctimas se encuentran frente a una gran encrucijada. ¿Por qué? Porque este poder puede devenir en un mayor poder de castigar, que
que es este clásico proceso de los movimientos de víctimas llevados al centro de la escena, en general por campañas de ley y orden o por políticos más conservadores que tratan no solo de apropiarse del caso concreto, sino de apropiarse de esas demandas de justicia para proponer soluciones de mayor punitividad, digamos, ¿no? Diciendo, como frente a estas demandas de mayor seguridad o frente a estas demandas de víctimas por este tipo de delitos, tenemos que aumentar la cantidad de años de cárcel, tenemos que tipificar más acciones para que más acciones sean posibles llevarlas a la justicia penal y que haya más posibilidad de encarcelar. Y esto para Christie por supuesto no es la solución, sobre todo porque hay algo que retoma Christie de Husman, que es otro gran abolicionista y amigo de Christie, que en el proceso judicial, va a decir Husman, se construyen relaciones muy reales de interacción, digamos. No es la interacción que normalmente habría entre víctima, victimario. El Estado crea ciertas condiciones de interacción que la vuelven más irreal. Entonces, para Christie lo que es importante es traer sí a la víctima al proceso penal, pero cambiando esas condiciones o esa estructura de la lógica que tiene el debate oral, que es medio irreal, que es una interacción media formal y forzada. Por supuesto, Christie lo dice en otros términos, pero para que estos movimientos de víctimas estén en esa encrucijada, que sea un poder de castigo, él propone un mayor poder de comprensión, digamos, ¿no? Que la víctima esté en el centro de la escena, pero que permita obtener a la vez y brindar información sobre este conflicto. Entonces, para Christie el conflicto es importante y puede transformar la sociedad y la puede hacer avanzar incluso en cómo es la comprensión de un fenómeno delictivo o de un conflicto. Christie lo diría en otros términos, pero diciendo, bueno, le diría al Estado, vos en realidad no sos el ofendido, o vos político conservador, vos no sos el ofendido, la sociedad es la ofendida, digamos, ¿no? Y de ahí ese salto ahí está en ese salto de la apropiación del conflicto, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, para Christie, la gran encrucijada que se enfrentan los movimientos de las víctimas son entre elegir ganar y conservar este poder que empiezan a tener, y que ya por supuesto lo tienen más consolidado, pero cuando escribía Christie era un movimiento todavía inicial, de un poder para castigar o un poder para comprender, ¿no? Estas son como las grandes... es la encrucijada a la que se enfrentan. La encrucijada es, digamos, una decisión crucial que tienen los movimientos de las víctimas, de constituirse como parte de un movimiento importante y con fuerza dentro del proceso penal tradicional, que sería un poder para castigar, o de un poder para comprender, de construirse con un gran movimiento, con mucha fuerza también, pero para Christie alternando la mirada que se tiene de este tipo de conflictos a través del proceso penal. ¿Cómo? Es la pregunta. Christie lo que entiende, y esto es importante porque viene desde su tesis doctoral, en su tesis doctoral, que no está traducida ni siquiera al inglés, digamos, así que si alguien sabe noruego podrá leerla. Es una tesis del 77, del año 1977. No, perdón, miento, no. El 77 es el texto de la apropiación de los conflictos. Su tesis doctoral es anterior. No importa el año, pero él estudió los movimientos... un campo de concentración, los guardiacárceles de un campo de concentración nazi en Noruega como parte de la ocupación del Imperio Alemán, y encontró algo que después explicaron también muchos otros autores y muchos otros experimentos, como el experimento Milgram o otros autores en los 70s, de una vinculación entre el conocimiento de la otra persona como un ser humano y la posibilidad de castigar, digamos, ¿no? Entonces él lo dice en el texto, pero obviamente en esa interacción entre guardiacárceles y presos, aquellos guardiacárceles menos sádicos, por decirlo ahora rápido, eran aquellos que tomaban más contacto con los prisioneros y los podían entender como seres humanos, ¿no? Bueno, esto forma parte de otro tipo de literaturas que también Stanley Cohen lo trata muy bien, que es como las técnicas de neutralización que tienen los ofensores para justificar sus actos. No voy ahora
no voy a ir ahora a esto, pero es importante que esa capacidad que tiene la víctima en su poder de comprensión, en su grado de conocimiento, es para él la riqueza que le daría llevarlo al centro de la escena y frente a esta gran encrucijada. Entonces el modelo de Christie no es un modelo, este poder para comprender, en vez de poder para castigar, es un modelo diferente de justicia, donde la víctima también está en el centro, pero es un modelo, por supuesto, que no tendría nada que ver con un debate oral, con un juicio oral, aunque sí público. Para Christie la respuesta está en encontrar procesos de justicia de una mayor participación en la justicia, incluso no solo de la víctima, sino también del victimario, y no solo de la víctima y del victimario, sino de mucha más gente. Para él la interacción tendría que ser distinta. Por supuesto no habría un juez, no habría un árbitro, sí un mediador, quizás una persona que oficie de mediadora, pero que incluso no deba profesionalizarse en esto, con la idea de que sea lo más libre posible, porque para Christie, mientras mayor grado de conocimiento tenga la víctima del victimario, va a cambiar su mirada sobre la naturaleza de ese conflicto, de ese delito que ha ocurrido. Pero lo mismo viceversa. Hay algo o sea, uno podría decir, bueno, la víctima quizás no conoce las condiciones sociales del victimario, etcétera, etcétera. Y esto es algo que a veces se escucha y no sé, uno puede estar no de acuerdo, pero es un argumento que a veces se da, que no justifica el castigo, pero permite una comprensión diferente del fenómeno. No justifica el castigo, no justifica el delito, no estoy diciendo que a través de esto se pueda justificar el delito, pero permite una comprensión diferente de un conflicto. Pero lo que dice Christie es algo más todavía que esto, o algo más profundo que esto. Él dice, en la cárcel es probable que ese victimario, que ese delincuente, en el castigo tradicional, tampoco llega a comprender el grado de sufrimiento que su acto provocó con la víctima o con las víctimas. ¿Se entiende? Él va a decir, la posibilidad de ubicar a la víctima y victimario y otros actores, que ahora les voy a comentar un poquito de eso, en un escenario de interacción diferente al proceso penal, permite no solo que la víctima quizás comprenda, sin justificar, pero quizás comprenda algo más del accionar de ese delito, sino lo que es más profundo para mí en Christie, que es como más novedoso, que el victimario también pueda comprender mejor el daño que ha sufrido, que quizás en la cárcel no lo va a comprender. Porque en la cárcel, en los programas de tratamiento, hay a veces una idea de arrepentimiento del delito y la acción muy asociada a esta idea de culpa, medio psicológica, pero es medio forzada, porque se da en un ámbito justamente de privación de la libertad, donde la persona tiene que demostrar ciertas cosas para avanzar en el régimen de progresividad, y quizás es un tanto más forzado que pensar un ámbito libre de interacción entre víctima y victimario. Entonces, para Christie, esto lo insisto, lo vamos a profundizar en clases posteriores, sobre todo cuando veamos el texto de Soso, pero para Christie el rol de la víctima debe ser muy importante, pero para decir, ojo con esto, porque la víctima, los movimientos de la víctima pueden ser llevados hacia un lugar de exhibición por parte de las políticas más conservadoras para ser más mano dura, como ocurrió por ejemplo en el caso de Bloomberg, lo vamos a ver más adelante, o las víctimas podrían aprovechar esta mayor importancia que tienen o un grado mayor de relevancia que tienen para modificar por completo nuestra comprensión de estos conflictos, tanto para que ellos puedan llegar a comprender qué ocurre, qué motivó para que este delincuente cometiera este acto que consideramos todos valioso como sociedad, y también para que ese delincuente pueda comprender mejor que lo comprendería, digamos, que lo pudiera comprender en un ámbito de privación de la libertad, a través de la palabra de las víctimas desde su propia palabra, de cómo ese acto le ha perjudicado de sobremanera. Y para esto Christie, por supuesto, ya le dije, no se lo imagina en los tribunales,
no se imagina que haya un lenguaje jurídico, por supuesto, sino un lenguaje informal, e incluso se lo imagina en un ámbito muy comunitario, porque la clave un poco de Christie es pensar estos movimientos de las víctimas como contribuyendo a la comunidad y tratando de sortear o de mediar estos conflictos en un ámbito bien comunitario, incluso más que de lo que podría llamarse un ámbito de mediación civil. Él lo menciona, la mediación civil, pero incluso él va más allá. Él dice, bueno, no serían solo víctima y victimario y un mediador o mediadora, no. Él va mucho más allá y dice, la riqueza de este tipo de procesos debería ocurrir en una plaza, en un club de barrio, etcétera, donde esté víctima, victimario, que puedan expresarse sin ningún formalismo, sin ningún ritual legal, que incluso puedan participar otros miembros de la comunidad que puedan aportar un mayor entendimiento de lo que ha ocurrido con estos conflictos. No sé, la maestra del victimario, la familia de la víctima, no sé, cualquier persona, digamos, que conozca a esas víctimas o victimarios o que le interesa hablar en ese proceso, podría hacerlo. Entonces, esta convocatoria es en realidad una convocatoria a la comunidad. Y se imagina eso, es muy público, en un ámbito donde todas pueden participar, por supuesto con algún tipo de mediación, pero que todos puedan participar. Entonces me parece que esto es algo para tener en cuenta, es una idea novedosa. Ustedes dirán, bueno, pues será utópica. Quizás no. Si uno, por ejemplo, analiza, no sé, tendencias, lo podemos para más adelante, pero si uno, por ejemplo, analiza tendencias en materia de homicidios en algunas jurisdicciones, va a observar que en algunos casos ha bajado, y esto no es tan sencillo de ocultar, porque digo, algunas estadísticas oficiales, por las cuestiones que ya mencionábamos, de la cifra negra, pueden llegar a variar por cuestiones ajenas al hecho en sí, pero en general los homicidios son un poco más fieles porque es más difícil esconder cuerpos, digamos, ¿no? Más, al menos, no sé, si uno, bueno, no importa el caso, pero en general las cifras de homicidios tienden a ser más o menos fieles a la realidad. Entonces uno va a notar de que, aunque algunas veces han bajado las estadísticas de homicidios en ocasión de robo, se mantienen más o menos estables, y es bastante preocupante también, estadísticas de homicidios que no son en ocasiones de robo y que no son culposos, como puede ser un accidente de tránsito, sino por conflictos o peleas entre vecinos. Bueno, digo, ahí algo hay ahí para mí como parte del abolicionismo y esta idea de una justicia restaurativa y una justicia vecinal, digamos, ¿no? Si, digamos, frente a determinados conflictos existiera un ámbito más comunitario, bueno, quizás no se podría no hallarse eso, no sé, no digo que esa sea la respuesta, pero digo, acá hay algo que quizás podría aprovecharse en términos de mediación penal, de justicia restaurativa, de justicia reparadora, digamos, las víctimas podrían solicitar una reparación, que puede ser pecuniaria, puede no ser pecuniaria, digamos, algo que haga esa interacción un poco más viva y que permita eso, comprender mejor un fenómeno a nivel social, a nivel comunitario. Quizás no para todos los conflictos, para Christie es para todos los conflictos, esto yo creo que ya lo mencioné. Él y otros abolicionistas han venido a Argentina e incluso se mantuvieron muy férreos a su posición abolicionista frente a crímenes de Estado, así que digo, ellos, bueno, van a ver el texto de Christie que va a decir incluso después del 9/11 las víctimas de los familiares de las Torres Gemelas podrían haber viajado y tratar de ver dónde viven esas personas, qué ha ocurrido. Bueno, insisto, él se lo plantea para todos los conflictos, quizás no, pero quizás para algunos es como una herramienta para explorar en términos de pensar una política criminal que contenga, digamos, algunas herramientas no penales, ¿no? Entonces esta es un poco la enseñanza de hoy, pensar en los movimientos de la víctima frente a una encrucijada, en cómo el poder para comprender es el poder que supone o que propone Christie a través de foros vecinales, a través de más comunidad,
a través de una comprensión del conflicto donde estén víctima, victimario, familia, amigos, maestras, etcétera, en un club, o la encrucijada que tienen de poder para castigar. Es mayor peso en los procesos penales y un uso de las víctimas para alimentar esas campañas de ley y orden donde cada vez se exigen más castigos. Así que bueno, el texto es muy simple y cualquier cosa me escriben. Estamos en contacto. Hasta luego.